Apreciados estudiantes, bienvenidos a este nuevo video tutorial. En esta ocasión estaremos hablando sobre el movimiento y tipos de movimiento. Iniciemos dándoles a conocer el orden del día: saludo de bienvenida y reflexión, presentación de la ruta académica, presentación de la metodología de trabajo virtual, explicación de los nuevos conceptos, orientaciones para el desarrollo de la actividad de aprendizaje número 9, socialización de nuestro próximo encuentro sincrónico y explicación de la rúbrica de evaluación. A un valor muy importante, estamos en el mes de septiembre, mes del amor y la amistad. El verdadero amor no es otra cosa que el deseo inevitable de ayudar al otro para que sea quien es. Eso habla de lo que hay dentro de tu corazón. Por eso no olvides siempre de estar presto para el otro, para con los otros. Es importante irradiar amor, ese amor que viene del Todopoderoso. Académica. ¿Qué se entiende por ruta académica? El conjunto de acciones, todo ese andamiaje que desde la ciudad escolar Confenalco se ha ideado para orientar estas actividades desde la virtualidad, desde el trabajo virtual. Para ello se han ideado guías integradoras de aprendizaje que contienen los siguientes elementos: las competencias, las habilidades, los logros, las temáticas a desarrollar, los conceptos claves, indicadores de logro, presentación del trabajo, rúbrica de evaluación. La actividad de aprendizaje está correlacionada con la guía integradora de aprendizaje, de donde se establecen los conceptos que el estudiante debe tener en cuenta para el desarrollo del taller. El taller está dividido en 3 indicadores claramente diferenciados, que son el indicador del saber, el indicador del hacer y el indicador del ser. Para cada uno de ellos se establecen unos puntos, unas preguntas específicas para que los estudiantes tengan claridad de cómo están siendo evaluados desde cada uno de estos. El video es un apoyo, nos sirve como instrumento de profundización para aclarar esos nuevos conceptos, para recibir indicaciones sobre el desarrollo de cada uno de los puntos que aparecen en el taller. Algunas recomendaciones especiales que se hacen dentro de la ruta pedagógica. Primero, tener en cuenta la estructura del trabajo, que contiene los siguientes elementos: la portada, la introducción, los objetivos, el desarrollo de la actividad, conclusiones y la bibliografía. Y sobre todo, no olvides entregar el taller de forma completa, tener en cuenta la estructura del trabajo y la fecha de entrega. Revisar que el documento que se adjunta sea el correcto del área indicada. Se les recuerda colgarlo en formato PDF a través de la plataforma SM. En caso de presentar una dificultad con nuestra plataforma SM o SAT, debes enviar un correo a soporte SAT para que te puedan dar solución sobre la situación presentada. Los foros interactivos hacen parte de esta propuesta de aprendizaje. Los foros interactivos buscan rescatar ese momento de interacción, de la participación del estudiante, ese espacio de reciprocidad donde el estudiante aprende de sus pares, donde se da la interacción docente-estudiante. De esa manera podemos nosotros orientar una clase amena, agradable, participativa, enriquecedora. ¿Qué se busca desde los foros interactivos? Hombre, el rescate, desarrollar esa participación activa de los estudiantes, promover el respeto por el otro. Está disponible en nuestra plataforma desde el día 30 de septiembre al 14 de octubre. Recordemos ahora entonces qué es el movimiento. En física se entiende por movimiento al cambio de posición que experimenta un cuerpo en el espacio en un determinado periodo de tiempo. Todo movimiento depende del sistema de referencia desde el cual es observado. Los sistemas de referencias. Para describir un movimiento debemos tomar como referencia otros cuerpos que consideremos fijos.
Estos cuerpos constituyen un sistema de referencia. Llamamos sistema de referencia a un cuerpo de referencia, un sistema de coordenadas asociados al instrumento de medición de tiempo. Un cuerpo está en movimiento si cambia su posición con respecto al sistema de referencia. En caso contrario decimos que está en reposo. Miremos la gráfica detalladamente. Elementos del movimiento. Los elementos del movimiento son los siguientes. Posición. Para describir el movimiento de un cuerpo necesitamos conocer la posición que ocupa en cada momento. La posición de un móvil en un instante determinado es el punto de espacio que ocupa en ese instante. Y la trayectoria, llamamos trayectoria a la línea imaginaria formada por los sucesivos puntos que ocupa un móvil en su movimiento. Por desplazamiento es el cambio de posición entre dos puntos de la trayectoria en un movimiento. Y la distancia recorrida es la medida de la trayectoria que existe entre las posiciones iniciales y final. Velocidad es una magnitud vectorial que representa la razón de cambio entre el cambio de posición. Rapidez es la razón entre la distancia recorrida por un objeto entre el tiempo que emplea en recorrerla. Y aceleración indica cambio en la velocidad en el tiempo, la magnitud que nos expresa la rapidez en el cambio de velocidad se denomina aceleración. Si el cuerpo aumenta de velocidad, la aceleración es positiva, en caso contrario es negativa. Tipos de movimiento. Según la trayectoria, los movimientos pueden ser rectilíneos si la trayectoria descrita es una línea recta, circular si la trayectoria descrita es una circunferencia completa, elíptico si la trayectoria descrita es un fragmento de una elipse o elipse completa, parabólico si la trayectoria descrita es una parábola. Movimiento rectilíneo uniforme. Miremos sus características. La partícula se desplaza por una trayectoria sobre una línea recta a velocidad constante con aceleración cero. Este tipo de movimiento describe un cuerpo o partícula a través de una línea recta a velocidad constante, es decir, el movimiento es lineal en una única dirección. La velocidad de desplazamiento es constante. Observemos la gráfica. Un móvil se desplaza con movimiento rectilíneo uniforme si sigue una trayectoria rectilínea y su velocidad es constante en todo momento, recorriendo distancias iguales en iguales intervalos de tiempo. Movimiento rectilíneo uniforme acelerado. De entre todos los movimientos en los que la velocidad varía o movimientos acelerados, tienen especial interés aquellos en los que la velocidad cambia con regularidad. Se trata de movimientos uniformemente acelerados. Veamos ahora qué es el movimiento o cuáles son las principales características del movimiento uniforme acelerado. La partícula se mueve por una trayectoria sobre una línea recta con aceleración constante, positiva, es decir, la partícula se desplaza, recorre más distancia a medida que pasa el tiempo. La velocidad aumenta de manera lineal respecto al tiempo uniformemente. La aceleración es constante y positiva. Recordemos, un móvil se desplaza con movimiento rectilíneo uniforme acelerado si sigue una trayectoria rectilínea y su aceleración es constante y no nula. Movimiento rectilíneo uniforme acelerado. La partícula se mueve por una trayectoria sobre una línea recta con aceleración constante, negativa, es decir, la partícula se desplaza,
recorre menos distancia a medida que pasa el tiempo. La velocidad disminuye de manera lineal respecto al tiempo uniformemente. La aceleración es constante y negativa. Veamos el siguiente ejemplo. Un tren aumenta uniformemente la velocidad de 20 metros sobre segundo a 30 metros sobre segundo en 10 segundos. Calcule A, la aceleración, la distancia que recorre en este tiempo, la velocidad que tendrá en 5 segundos después si mantiene constante la aceleración. Entonces, miremos el paso a paso para resolver este tipo de ejercicio. El primer paso pues hace referencia a la aceleración. A través de esta ecuación podemos nosotros pues calcular cuál es la aceleración que mantiene el tren. El segundo paso corresponde a la distancia y el tercer paso corresponde a la velocidad. Para cada uno de ellos hay una ecuación que nos describe estos momentos. Caída libre. Veamos qué se entiende por caída libre. La caída libre es un caso particular de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Es cuando un cuerpo se le deja caer libremente en la cercanía de la superficie de la Tierra. Un cuerpo que se deja caer en el vacío se desplaza en línea recta vertical con una aceleración constante, la cual se conoce como gravedad, que se representa con la letra G, lo que produce que el módulo de la velocidad aumente uniformemente en el transcurso de su caída. Veamos algunas de las fórmulas que se utilizan para determinar estos ejercicios de caída libre. Sabemos que la B representa la velocidad, la H representa la altura, T representa el tiempo. Movimiento circular uniforme. Veamos qué es el movimiento circular uniforme. El movimiento circular uniforme es el que describe un cuerpo que se mueve alrededor de un eje de giro con un radio y una velocidad angular constante, trazando una circunferencia y con una aceleración centrípeta. Movimiento circular uniforme. La partícula se desplaza por una trayectoria sobre una circunferencia a velocidad constante con aceleración cero. Es el movimiento que describe una partícula cuando da vueltas sobre un eje, estando siempre en la misma distancia del mismo y desplazándose a una velocidad constante. Movimiento parabólico. El movimiento parabólico es el movimiento de una partícula o cuerpo rígido describiendo su trayectoria en una parábola. Miremos los ejemplos. El movimiento parabólico se puede analizar como la unión de dos movimientos. Por un lado, la trayectoria en la proyección del eje de las X, el eje que va paralelo al suelo. Describirá un movimiento rectilíneo uniforme. Por otro lado, la trayectoria de la partícula al elevarse o caer verticalmente en proyección sobre el eje de las Y describirá un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, donde la aceleración es la gravedad. Fórmulas para el desarrollo de los ejercicios de aplicación propuestos en el taller. Miremos la fórmula número 1, que es la fórmula de la aceleración. Establece la relación entre la velocidad final, la velocidad inicial y el tiempo. La fórmula número 2, relacionada con la velocidad final, donde miramos la relación de la velocidad inicial más la aceleración más el tiempo. Y la fórmula para calcular la distancia, que establece la relación entre velocidad, tiempo, aceleración. La fórmula para calcular el tiempo, que establece la relación entre la distancia y la velocidad. La fórmula para calcular la rapidez, miramos que establece la relación entre la distancia y el tiempo. Orientaciones para el desarrollo de la actividad de aprendizaje número 9.
Primer punto orientado al indicador de saber. Vamos a leer cada una de las afirmaciones y vamos a colocar falso o verdadero según sea el caso, según corresponda. Leemos cada uno de los enunciados y dentro del paréntesis vamos a colocar la letra F o la letra V. En el punto número 2 lo llamamos calcula. Vamos a analizar cada uno de los ejercicios que están establecidos. Leemos cada uno de ellos de forma literal. Tenemos en cuenta las variables o datos del ejercicio y de acuerdo con ello vamos a tomar algunas de las fórmulas que se relacionan en la guía. Por ejemplo, en el primer ejercicio nos piden calcular la aceleración, entonces vamos a tomar la fórmula correspondiente para ello. En el segundo ejercicio nos piden calcular la velocidad final, hacemos lo mismo y así sucesivamente con cada uno. En el tercer punto vamos a analizar la situación planteada y vamos a completar el cuadro según lo que establece el enunciado. Miramos que en la primera columna nos habla sobre el tiempo, la distancia, el desplazamiento, la rapidez, la velocidad. Pero ¿de dónde extraemos esa información? A partir de la experiencia misma y lo que se establece en el ejercicio. Bien, la actividad número 4, vamos a mirar la situación, vamos a leer la situación. Yo pienso de que la imagen nos ayuda bastante. Entonces, de acuerdo con la lectura y lo que nos muestra la imagen, vamos a responder las dos preguntitas que aparecen ahí en la parte inferior. ¿Cuál de las dos canicas llega primero al suelo? Vamos a justificar por qué. ¿Cuál llega con mayor velocidad al suelo? Miramos cada uno de estos movimientos, de estas imágenes, y vamos a relacionarlo con cada uno de los movimientos o tipos de movimientos estudiados, cuál corresponde a un movimiento parabólico, cuál corresponde a caída libre y así sucesivamente. Bien, en el ejercicio número 6 vamos a mirar la gráfica, ¿sí? Vamos a mirar las variables que están relacionadas o asociadas en la gráfica y respondemos los puntos que están establecidos según lo que se establece, lo que nos muestra la gráfica. Miramos también el cuadro que aparece al final y vamos a alimentar esa tabla de datos teniendo en cuenta cada una de las variables, cada uno de los elementos que establece, que se describe en la gráfica. Miremos también este ejercicio. Vamos a ordenar los números de cada una de las escenas que se recrean en los recuadros, en cada una de las figuras y determinamos al final qué tipo de movimiento estudian las escenas correspondientes, cuál de los dos llega primero al suelo, vamos a justificar a qué se debe este fenómeno, a qué se debe este proceso, cuál de los dos llega primero al suelo, explica a qué se debe, vamos a razonar, vamos a justificar cada uno de los procesos que se ilustra a través de la imagen. Bien, en la actividad número 8 vamos a poner en práctica una actividad de laboratorio sencilla que vamos a hacer en casa con algunos materiales que se les propone y la fórmula está referida al movimiento rectilíneo. Entonces, siguiendo el paso y el link de un video que se establece para nosotros apoyarnos y realizar la experiencia, entonces vamos a hacer un laboratorio del cual se espera de que el estudiante pueda recrear con fotografías cada uno de los pasos, cada uno del desarrollo de la práctica, que los relacione en 3 momentos, momento 1, momento 2 y el momento 4, ojalá que sea ya el ejercicio, poniendo en práctica ya, poniendo en función el cuerpo, poniendo en función ese carrito que vamos a construir. Y esta actividad está orientada para el desarrollo del ser. Entonces son unos datos curiosos que vamos a tener en cuenta, allí ese párrafo que inicial se propone y de acuerdo con ello vamos a responder algunas preguntas muy sencillas que tienen que ver con la vida de estos autores, que tienen que ver con las características de estos movimientos.
estudiando. Por ejemplo, aquí tenemos a este señor que es muy conocido, Albert Einstein. Entonces vamos a aprender un poquito sobre la historia, sobre la vida de este señor importante, que cada uno de nosotros pueda adentrarse un poco en la historia de vida de él, quien dejó pues un legado, grandes aportes pues, al mundo de la. Entonces, cabe recordarle a cada uno de ustedes que tenemos alrededor de 15, 20 días hábiles para el desarrollo de la actividad. La actividad se establece el día 30 de septiembre de 2020. Saben ustedes que debe juntarse pues, en la plataforma SM en forma de PDF. Debemos tener en cuenta de que esta actividad se entrega el día 14 de octubre. Entonces, importante que cada uno de nosotros saquemos el espacio, que cada uno de nosotros podamos organizar nuestro tiempo para que nuestros trabajos sean de calidad, para cumplir responsablemente en los tiempos establecidos. Y los dejo con esta tablita que es interesante para nosotros, que nos cuenta o establece esos criterios de evaluación para cada uno de nuestros talleres, para cada una de nuestras experiencias. Importante la presentación, no obviar ninguno de los puntos del trabajo. Importante la interacción del estudiante, que sea pues eficiente, que sea de calidad. No entendemos por qué los estudiantes desde la virtualidad no participan, por qué están tan callados. Necesitamos esa proactividad que teníamos nosotros en la presencialidad. Necesitamos rescatar eso. Entonces necesitamos que cada uno de ustedes pueda darle sentido a las clases desde la virtualidad como estamos trabajando en este momento. Y ahí se propone cuáles son esos indicadores de desempeño para cada uno de estos elementos, para cada uno de los indicadores. Entonces siempre les dejo allí pues esa reflexión. Ubícate en la categoría o en la columna de desempeño alto y desempeño superior para que tus trabajos sean trabajos de calidad y favorecer el éxito en tus resultados académicos. Entonces muchas gracias. De antemano le agradezco pues a Dios, a cada uno de ustedes por escucharme. Espero que puedan cada uno con el apoyo de papá, mamá, las herramientas virtuales, realizar un trabajo de forma exitosa. Bendiciones, Dios me los guarde y que sigan en casa, sigan cada una de esas orientaciones que se dan para el autocuidado. Y recuerden que el virus no se ha ido, el virus aún está vigente, entonces necesitamos garantizar cada una de estas normas de autocuidado.